Bueno, buenas noches a todos. Contentos estamos de verlos y siempre nosotros preguntamos que si han venido algunas personas por primera vez, porque nosotros recibimos, pero también este evento es para los que vienen por primera vez. Levanten la mano que las personas que han venido por primera vez, que queremos saludarlos, felicitarlos. Por aquí está uno, aquí está otro. Démosle un fuerte aplauso. Ha venido a la reunión más importante de su vida y nosotros estamos contentos de que estén con nosotros. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este evento. Dice la palabra de Dios que cuando estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estará Él. Entonces le dimos un aplauso a los que vienen por primera vez, pero si Dios nos está visitando ahorita a través de su Espíritu Santo, démosle un aplauso de recibimiento al Espíritu Santo de Dios. Bueno es alabarte, Señor, y bendecir tu nombre y darte gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en su nombre. Bueno es, mi Dios, porque los cielos y la tierra están llenos de tu gracia. Usted nos preparó y nos planificó desde la eternidad en su mente. Y también, Señor, está presente en este momento. No nos iba a hacer desde antes de la eternidad para abandonarnos. Usted envió a su Hijo, nuestro Señor Jesús, a rescatarnos. Y hoy estamos dando un paso de firmeza para darle las gracias por la misericordia que ha tenido de nosotros. Ponemos este evento en sus manos. Le damos gracias por la vida de Luis Enrique de Abra Rosa. Los bendecimos, Señor, y que cada día usted ponga la palabra fresca en su boca, pero que en nuestros corazones caiga la palabra como agua fresca, que caiga en buena tierra y que lo bendiga, Señor. Le damos las gracias, le bendecimos y le glorificamos en esta noche. Que nadie se vaya sin recibir, Señor. Que nadie se vaya, Señor, igual como vino. Y que toda preocupación, toda carga, toda circunstancia, cualquier problema económico, dolencia, salud, Señor, hoy la depositamos a tus pies para que nos permita recibir lo que usted tiene para nosotros. Le alabamos, Señor, y le damos las gracias por acompañarnos y por estar presente por medio de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Sentarnos. Nosotros necesitamos, todos, sin excepción, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Todos, para que seamos transformados. Algo le pasó al hombre desde la eternidad. Adán tenía la oportunidad de comunicarse directamente con Dios. Adán tenía la oportunidad de comunicarse directamente con Dios. Pero el pecado hizo que perdiera todos esos privilegios. Y yo no he visto ni me he dado cuenta que Dios se arrepintió. No, Dios lo desechó. Lo sacó del huerto del Edén. Y desde ahí el pecado se viene
enseñoreando en nosotros. Desde ahí viene una línea de pecado, desde que Adán pecó, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice que por uno entró el pecado en el mundo, pero por uno vino la salvación y la vida eterna. Yo hace poco, como 19 años, yo recibí de esa gracia de Dios. Y algunos tranquilamente han echado fuera de su cuerpo al Espíritu Santo de Dios y no le han dicho andate, andate. Lo han sacado violentamente de su cuerpo. La palabra de Dios dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Si tú destruyes el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios, Él te destruirá a ti, porque santo eres y santo sois. Hay una consecuencia inmedible del pecado. Lo cierto es que nosotros no podemos vivir separados de nuestro Señor Jesús, de nuestro Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, separado de mí, nada podemos hacer. O salvo que alguien aquí piense que separado de Él puede hacer algo. ¿Ya? Vos decís que no, nada, separado de Él, nada podemos hacer. Por eso andábamos perdidos. Yo andaba perdido hace un poquito más de 19 años y tuve la gracia y la misericordia que Él me buscara y que mi vida cambiara. Y a partir de eso yo me imagino que algunos tienen 1 año, otros tienen 10 años, pero tienen una responsabilidad con Dios de ser agradecidos porque Él nos compró a un precio de sangre. Hay muchas cosas en nuestro corazón y Dios conoce las verdades de nuestro corazón. Yo voy a pedirle a Luis Enrique y a Aura Rosa, vamos a darles un aplauso a Dios por la vida de Luis Enrique y de Aura Rosa. Ok, hoy vamos a tener como una dinámica un poquito diferente. Le damos gracias a Dios porque el día martes tuvimos una reunión profundamente aleccionadora. Tuvimos una reunión, tal vez le bajando un poquito el volumen y el brillo que tiene, profundamente aleccionadora. Una reunión que al final fue cargada espiritualmente de revelación de nuestras vidas. Fue llena de la presencia de Dios y vimos el desastre en la vida de los hombres cuando Dios no forma parte de nuestros planes porque nosotros hemos decidido no abrirle las puertas de nuestro corazón. Ligia, si querés me ayudar vos para que, como vos sabes cómo es que viene esto, yo quiero exponerle un poquito, presentarle un poquito qué cosa es esto que está aquí. Probablemente usted vaya a pensar que es un niño haciendo rayitas. La palabra de Dios dice que a la fe se le agrega virtud. A la virtud se le agrega conocimiento. Al conocimiento se le agrega dominio propio. Al dominio propio se le agrega afecto. Al afecto se le agrega amor. La vida es como una escalera. Nosotros vamos aprendiendo. Lo primero que viene es la fe. Creemos en Dios. Le entregamos nuestra vida a Dios. Pero la Escritura dice, a la fe añadile virtud. Es decir, que esa fe que vos decís profesar se note, que tenga obra, que se muestre cuál es el cambio de tu vida. En eso consiste. Si crees en Dios, mostra tu fe, porque la fe sin obra
es muerta. ¿Cuáles son tus obras? Si me hablas de la fe. Pero a esa fe se le agrega conocimiento. Debemos ir creciendo cada día como personas y como pareja. Y en este propósito de ir creciendo como personas y como pareja, nosotros escudriñamos nuestros corazones para lograr entender cómo somos, quiénes somos, de dónde venimos como personas. No estoy hablando existencialmente, para dejarlo claro. O sea, ¿por qué actúo como actúo? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Qué marcas hay en mi vida que no he descubierto? Esta línea que está aquí es la vida de Antonio Castillo, primo que queremos hace muchísimos años, coronel retirado del ejército, estudiamos juntos en Estelí, toda la secundaria, y lo conozco perfectamente bien. Y cuando ustedes ven eso, la línea amarilla refleja, según él, la satisfacción de los padres. Después descubrimos que no era cierto. La línea marital y familiar es la línea azul, esa que sube y baja y sube y baja y sube y baja. La línea roja refleja la vida espiritual, que si ustedes miran, parte de cero, toda su vida se mantiene en cero, sube 2 veces, cae 2 veces, y después tiene la línea verde, que es la línea profesional, que es la que se mira como un poco, es la que se ve más alta y más estable. Y yo les explico esto porque detrás de esa raya hay un dolor profundo y un daño profundo en la vida de Antonio. Yo voy a dejar que Toño les explique en 15 minutos, que trate. Esto nos tomó de las 7:30 de la noche a las 2:09 de la madrugada. Estuvimos trabajando 7 horas con ellos dos prácticamente, bueno, y con Carlos y Zaida. Y vimos la destrucción que el enemigo genera en la persona. Toño, yo te voy a pedir que pases y que nos explique todos esos dolores, todas esas caídas, que te tomes unos 13, 14 minutos para que lo hagamos bien. Bien, buenas noches. Fíjense que ese día que yo les puse me dio tanta vergüenza por las cosas que les voy a contar a continuación. Y nunca había sentido tanto dolor en mi corazón como esa noche. A pesar de que ya fui a un encuentro, pero el asunto es así. Ustedes se fijan que en el punto 4 es mi infancia y pasa hasta 1969. ¿Por qué se cae? Se cae porque ahí fue cuando nos abandonó mi papá. Se fue, desapareció del mapa. Y a partir de eso pasa un proceso que ustedes lo ven, que sube y sube tremendamente. Pero como se trata de la vida marital, cualquiera diría, este hombre salió disparado y está de lo más contento porque sube hasta 8. En ese 1970 comienza todo un proceso. Para mí, yo no me lo imaginaba porque proyecciones a futuro con corta edad es como bien difícil. Pero sin embargo, comenzar a sentir la ausencia, la protección, paso por cualquier cantidad de penalidades. Incluso la última vez que vi a mi papá fue precisamente en ese momento que se fue y andaba vendiendo chicles en la calle. Ya había él destruido por borrachera, jugaderas de dado, prostitución. Me llevó siendo niño a prostíbulos. Y yo recuerdo la última vez que me sentó en las piernas de una prostituta mientras él se iba con otra. Y ustedes imaginan un niño volteando a ver a una mujer con los labios bien pintados y aquel montón de mujeres y unos niños. Y comenzó así ese desbarajuste, esa situación en mi vida. Y por eso es que se baja de manera
brutal. En 1970 queda con mi mamá, ¿verdad? Y en ese proceso pues continúan las situaciones de penuria. Fíjense que eran unos programas de gobierno, como yo estudiaba, se le llamaba prole numerosa, pero prole numerosa, prole porque éramos un montón, pero prole porque prole proletario completo, acabado, y pagábamos 30 pesos. Ahí no estaba Luis Enrique, estaba en otro lado. Sí, pagábamos 30 pesos el trimestre, o sea, 10 pesos, pero por una sarta de chihuines. Y fíjense que, pues, ¿qué les digo, no? ¿Cómo me sentí en ese proceso? Inseguro. Por otro lado, aunque quedé con mi mamá, ustedes deben haber pensado que las expectativas mías subieron y los niveles de satisfacción subieron porque quedé con mi mamá. Realmente eso no expresa la satisfacción marital. ¿Saben por qué? Porque en el 77, en 1978, yo no quería casarme, pero sin embargo las circunstancias y eso me motivaron a casar. Después la primera esposa queda embarazada, pero inmediatamente, pocos meses después, yo la abandoné. Y ahí comienzo a reflejar obviamente ese abandono de mi papá. Realmente no tenía ningún apego. La única intención mía en ese proceso era querer desarrollarme, querer salir adelante. Incluso en esos momentos fue cuando yo dije que jamás iba a ser como mi papá, porque maltrataba a mi mamá, porque era borracho, porque era sinvergüenza, jugador, destruyó todo, vendió todas las propiedades, nos dejó en la calle completamente. Entonces yo decía, no voy a ser como mi papá. Ahí me ayuda mi esposa y me dijo que yo había sido una copia corregida, empeorada y aumentada. Efectivamente así fue. Pero ¿qué es lo que pasa, muchachos? Cuando ustedes miran que desde 1970, cuando yo ya soy un joven, y que ustedes creen que la situación de mi expectativa y mi satisfacción era grande, no fue precisamente porque contaba con mi mamá o porque contaba con un apoyo. ¿Saben dónde lo busqué? En todos los compañeros, en mis compañeros de barrio, en la búsqueda de sentirme que alguien estaba conmigo, que alguien me apoyaba, que salíamos a jugar, y ahí en ese grupo estaba Luis Enrique, estaba Payán, estaban los Arquín, había un grupo de compañeros con los que nos íbamos a divertir, y ahí era donde yo buscaba esa satisfacción, ese reconocimiento que no lo tenía en casa, lo que generó incluso una calidad de odio infernal, que cuando yo tuve ya un poco más de uso de razón, comencé a planificar que yo quería matar a mi papá, y lo planificamos. Y miren, lo hicimos con mi hermano, no lo matamos, lo hicimos, lo planificamos, pero al final no sé qué pasó, que no salió bien todo. Pero ¿qué sentí yo, muchacho? ¿Qué sentí? ¿Qué siente un niño abandonado? Se va por ahí a buscar a cualquier señora. Yo buscaba, incluso se muere mi mamá ya en 1980, pero antes de eso, les digo, me caso, el primer abandono, sigue la infidelidad, después de eso, sube, se mantiene un poco estable, pero la perspectiva mía desde el punto de vista de la satisfacción marital jamás fue una cosa que me llamaba la atención. Nunca tuve ninguna referencia, porque todo el tiempo se concentró a un niño joven en buscar cómo salir adelante en la vida y cueste lo que cueste. Incluso después llegué a razonar situaciones en lo que decía, yo primero tengo que matar a alguien y no que me maten a mí, así que yo voy para adelante. Y en ese interín buscar cualquier cosa como niño abandonado, como un joven.
que no tiene ninguna referencia. Y estando aún ya en ese proceso, en el 78, comienzo yo, ustedes miran ahí la parte de la satisfacción profesional, la parte verde, cómo sube, porque de repente yo entro ya al ejército, comienzo a tener poder, comienzo a tener condiciones, pero ahí ya mi familia tampoco existía. Por eso es que ustedes ven que la satisfacción familiar siempre anda en la llanura. Si ustedes se fijan en la línea espiritual, que es la línea roja, cómo comienza en 1963 hasta 1997, pasa porque en 1990 ya tengo el segundo divorcio, y eso acompañado de múltiples infidelidades, de múltiples acciones que no se corresponden para nada con lo que te enseña la palabra de Dios. Ven la parte profesional, ahí hay un proceso en el que quedo desempleado, pero de repente sube en 1993. Y fíjense bien, en esta parte de la marital, ahí en el año de 1990 y en el 2006, en el 2006 yo conocí, en el 1997 conocí a mi esposa, que Ligia Román. Pasamos un posgrado en la universidad y la conocí porque mi intención era, ya me sentía solo, había andado en esa línea así, bajera, ¿verdad? En mi relación con Dios. Y pues yo pensé que si ordenaba mi vida, yo podía salir adelante. Me hacía falta mucho en el fondo de mi corazón el tener una referencia, llegar a una casa, tener una mujer que te atienda. Aunque ya no podíamos tener niños porque todos mis hijos crecieron, hubo situaciones en las que me demandaron, y me demandó la esposa, la ex esposa, me mandaron los hijos, en fin, había una situación totalmente caótica. Y cuando conozco en 1997 a Ligia, pues obviamente, si ustedes se fijan, la perspectiva ya con el casamiento, con ese tercer casamiento en 1997, se mantiene así, y llega un momento en que hace una picada, porque siguen las infidelidades, porque hubo situaciones en las que yo comencé incluso a recibir beneficios económicos grandes, pero hubo un muro, una separación entre lo que es el descanso, el fin de semana de mi esposa, y los descansos míos, por estar obsesionado, enfocado, metido en una empresa, ya que ganaba bastante dinero. Nunca fue ningún proveedor, eso no me enseñaron. Yo creo, incluso yo quería comenzar diciéndole, hombres, mujeres, ¿cómo quieren terminar ustedes su vida? ¿Cómo quieren terminar su matrimonio? ¿Cómo quieren que terminen sus hijos? Y entonces, miren eso. Miren todo ese arañero, cómo comenzó mi vida, cómo me abandonaron, las consecuencias. Quiero expresar sobre todo en ese proceso en que conozco a mi esposa. Ahí yo incluso voy a la iglesia, recibo al Señor, pero igual yo no tenía el temor de Dios. Eso incluso se lo dije a mi esposa una vez, eso es lo que a mí me hace falta, el temor de Dios. Pero seguí en el fondo con un desprecio, en el fondo de mi corazón, con un desprecio por la familia, y se mantiene de viaje horizontal casi en dos, después del 2000. Y miren qué terrible, 15 años pasó mi esposa orando por esa situación. La parte espiritual vuelve a subir, pero fíjense que después de el encuentro en el 2012, fíjense que yo ahí en el escrito yo puse, existe Ligia Román, o sea, existe mi esposa. Cuando yo en ese encuentro conozco, recibo a Jesús, y vean cómo comienzo a crecer, comienzo a subir, y se dispara hasta 9. Y vean la satisfacción marital,
que había estado por debajo, por la percepción, por todos mis antecedentes, por toda la afectación, por haber sufrido tanto, por la ausencia de un padre. Se muere mi mamá y quedas completamente en la calle, y resulta que ahí vos volteás a ver para todos lados y mirás gente extraña. Algo me llamó también la atención. En ese momento, cuando se me acercó Lázaro, fíjense que Lázaro, yo ya lo conocía. Él era el tío de mi primera esposa. Y este hombre, cuando se acercó y me abrazó, o sea, pude sentir un abrazo. Un abrazo de un padre. Fíjense que el día que estábamos con Luis Enrique, o sea, sentí un dolor profundo en mi corazón por todo lo que yo le hice, el maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico, el desprecio, la indiferencia, el abandono. En el periodo en que estuve con ella, incluso casado, por eso ven esos altibajos. Siempre estuve con una maleta lista para irme de la casa, esperando que apareciera una circunstancia, una condición económica que me permitiera salir adelante. Y aún después, por eso es que aparece esa línea espiritual así, en el periodo en que estoy con ella, porque aún en el fondo de mi corazón, cuando ya no había la maleta lista, con todo y ropa, estaba una maletita en mi corazón. Y hay maletitas de ese tipo en tu corazón, de infidelidad, de mentiras, hubo pornografía, hubo cualquier cantidad de basura, muchachos, cualquier cantidad de basura en mi vida. Y todo eso producto o sea, yo siempre la culpa se la he hecho a mi papá, por no haber tenido un padre ahí al lado que me pudiera decir, mira, por aquí va. De tal manera, muchachos, que llegamos a 2012, entramos al posencuentro, comienzo a recibir de Jesús, y de ahí en adelante, incluso toda la satisfacción marital y la satisfacción profesional se ha mantenido. Pero miren dónde quedó la satisfacción de los padres, miren dónde quedó, porque esa ya no la puedo recoger, ya no la puedo levantar, eso quedó atrás. Y aún así llegué y le pedí perdón a mi papá. Hoy me dieron la mala noticia que le dio un infarto y tuvo un accidente y lo tienen hospitalizado. ¿Y saben qué pasó? ¿Cómo quieren terminar su vida? ¿Cómo terminó la vida de mi papá? Porque ese es el reflejo también de lo que él fue. ¿Saben qué? Nadie pudo llegar a socorrerlo. Me llamó una ciudadana, que aquí ando la grabación y yo se la enseñé a Ligia, y me llama diciendo, mire, ¿y usted qué cosa es del señor Antonio Castillo Molina? Él es mi papá. Pues fíjese, me dice, aquí está tirado en la calle, lo acaban de llevar en una ambulancia, le dio un infarto, chocó, se accidentó, y queremos ver quién es el familiar que lo puede venir a ver. Así quieren ustedes terminar la vida solo. Porque mi papá, después de que se casó con mi mamá, tenía otro hijo, se casó con otra mujer en la Trinidad, tenía una querida a una cuadra, tenía una querida en Condega, en tu pueblo, y ahora solo, ese hombre solo, una mujer de la calle llegó a recogerlo. Y yo le pasé el audio a Ligia. ¿Cómo quieren terminar ustedes su vida? Hoy, gracias a Dios, inmensas gracias le doy a Dios,
porque me ha levantado de la basura, me sacó de la suciedad, se acabó la pornografía, se acabó la lujuria, la lascivia, la infidelidad, y por sobre todas las cosas sigo sanando este corazón, sigo sanando el corazón de mi esposa, y ya le he pedido perdón un montón de veces y lo seguiré haciendo, pero ella tenemos un pacto ante Dios que jamás la voy a dejar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La verdad es que, como decía Antonio, no fue fácil el martes, ¿verdad? Porque, como lo dije ahí, el ponerme todas las líneas yo ya las había hecho, la profesional, la espiritual, pues porque al igual que la de Antonio, en mi caso la espiritual también fue bien fácil hacerla, porque toda mi vida pues Dios no existió hasta a partir del año 97. Hay un pequeño piquito en mi vida espiritual en el año 79, pero que realmente a la luz de la palabra yo sigo estando muerta en el pecado, pero tengo un leve acercamiento, no digamos tanto con Dios, sino que lo escribí porque a veces equivocamos los conceptos. Y en mi caso, yo empecé a hacer la de la iglesia, la que tocaba en las misas y todo, pero cuando ya me empecé a revisar, porque era que yo estaba yendo a la iglesia, en mi colegio, a pasar a tocar las misas, era porque no querían que me corrieran del colegio, entonces realmente no había un interés real en el Señor. Entonces mi vida espiritual realmente fue igual que la de Antonio, en cero. Mi vida en la infancia, coincidentemente, ¿verdad? Con Antonio, mi vida fue marcada hasta el año 70, ¿verdad? Yo la califiqué en un 4, porque aunque mi mamá y mi papá vivían juntos, estaban casados, mi papá era un odontólogo, un cirujano maxilofacial, pero él fue veterano de guerra del ejército de los Estados Unidos y fue sargento de la infantería de marina. Entonces a nosotros mi papá literalmente con una mirada nos hablaba, los castigos cuando pues nos castigaba, que eran severos, eran bastante fuertes. Yo les compartía el martes que, por ejemplo, yo me acuerdo que si yo estaba comiendo y ya no quería comer, pues porque de niña ya no quería, me abría la boca y me la metía a la fuerza. Una vez lo vi, eso igual fue con nosotros, con mi hermanito menor, que el niño tenía 2 años y no avisaba para hacer pupú. Y él le preguntó, ¿querés hacer pupú? Freddy Alberto le dijo no, y se fue a esconder y ¡pum! Hizo pupú. Entonces se le cayó el pupú al piso y mi papá lo agarró y le restregó la cara, pues como le hacen a los perros, pues para enseñarles, y ese era el tipo de castigo que nos daban a nosotros. Entonces, además, adicional, yo crecí con mi mamá, que nos decía, además, en el caso particular mío, que a mí mi papá no me había querido cuando yo estaba ella embarazada de mí, porque yo ya soy la 4ª hija de él y era hembra, y que él esperaba un varón, entonces que a mí me había rechazado, me cambiaron el nombre, entonces crecí pues con todo eso de que no me querían. Entonces, en el año 70-71 ellos se divorcian, un divorcio pues duro porque es la vida de uno, ¿verdad? Y uno no quiere ver a sus papás en esa situación, pero literalmente ellos quedaron de enemigos a muerte. Nosotros, mi papá, si andábamos en la calle con él, nos prohibía, y encontrábamos a mi mamá, nosotros teníamos que bajar la cara y como que no era nadie, pues, o sea, como que no la conocíamos. Y cuando estábamos con mi mamá, pasaba las 24 horas del día hablándonos pestes de mi papá, diciéndonos cualquier cantidad de cosas de mi papá terribles. Entonces esa línea a mí me costó muchísimo, porque me tocó empezar a escarbar cosas que durante años yo contaba mi testimonio y ya pues yo decía sí, viví unos años con mi mamá, otros con mi papá, pero empecé a querer hacerlo a fondo para saber con quién de los dos había vivido yo más tiempo, porque por eso es que ustedes ven los altos y los bajos, porque si de repente me convenía, mi papá era bien estricto, pero sí económicamente nosotros teníamos todas las comodidades, pero si yo quería tener libertinaje, fumar, salir a fiestas y todo, me iba para donde mi mamá. De hecho, una vez nos escapamos
con una de mis hermanas y nos fuimos a donde mi mamá. Cuando llegábamos a donde ella, claro, ella ya una mujer que nunca había trabajado, ya se vio sola con 4 hijos, ahí nomasito encontró a alguien pues con quien rehacer su vida. Y ya nosotros realmente y literalmente éramos un estorbo. Entonces a la hora de cualquier problema nos decía váyanse con su papá, nos vivía corriendo a cada rato de la casa. Entonces es así como de repente, bueno, después yo tengo en el año 78 otro bajón, ya viviendo con mi papá. Él se casó, para que vean hombres mayores que a veces andan con mujeres mucho menores que ellos. Mi papá tenía 48 años y se casó con una mujer de 18, que yo tenía 15 años cuando ella se casó. Entonces prácticamente habían otra cipota ahí en la casa, entonces nos agarramos con ella, como peleábamos con mis hermanas del pelo. Era terrible el conflicto en la casa. Y es así que mi papá, yo entiendo que en el año 80, a lo mejor porque había muchos problemas con mi madrastra o por cuestiones políticas o a saber por qué, pero a mediados de año me sacó del colegio, me montó en un avión y me mandó para Nicaragua, porque yo soy salvadoreña. Y la verdad es que a mí Nicaragua no me gustaba por el clima de Managua. Entonces, pero en el 80 aquí estaba yo en medio de un país con una cuestión política que yo ni sabía qué era, pero me mandaron para acá pues. Pero en el año 81, que ya comienza mi vida paralela a la profesional y la vida matrimonial, yo ya entro a trabajar a lo que era el sistema sandinista de televisión. Entonces, aunque mi vida profesional nunca hasta el día de hoy fue mi meta llegar, que quiero hacer esto y lo otro, sino que realmente simplemente empecé a trabajar porque había que trabajar, o en algún momento ya después cuando me divorcié, porque tenía que trabajar por necesidad para mantener a mis hijos. Pero nunca fue la meta más grande de mi vida, pero sí pues profesionalmente llegué y he llegado a los niveles de satisfacción altos. Y es así como en el año 81 conozco al papá de mis hijos, me caso, salgo embarazada y a los 2 meses de casada, que es el bajón que se ve aquí en el año 81, matan a mi, no, en la familiar, en la María, en el 81 matan a mi papá y nos casamos. Y en el año 85 ya tengo yo mi segundo hijo con él. En el año 85 se ve un bajón porque yo tendría 1 año, mi hijo menor, de haber nacido cuando yo salgo embarazada nuevamente y el papá de mis hijos me obliga a mí a abortar. Entonces, aunque yo no creía en Dios, aunque para mí eso, yo sabía en el fondo que yo estaba matando a alguien. Y eso a mí me afectó muchísimo en mi matrimonio, porque yo decía, es algo que yo nunca le voy a perdonar a Ricardo porque me obligó a hacer algo que yo no quería hacer. Y por eso es la caída, y de ahí en adelante el matrimonio de nosotros se empezó a deteriorar hasta que en el año 89 él, por cuestiones de sus prioridades, para él la prioridad número 1 era su trabajo, la revolución y todo. Entonces en el 89 él me dice que se quiere separar y nos divorciamos. Entonces pasa en mi vida un momento pues de soledad, de dureza, de querer rehacer mi vida. En ese interés de rehacer mi vida pues me enredé en más de alguna relación, que yo les compartí ahí que cómo será cuando uno le abre la puerta al pecado. Que si bien es cierto, yo decía que a Ricardo nunca le iba a perdonar el que me había obligado a abortar, en el periodo del 90 al 94 yo salí embarazada 2 veces y los aborté ya ahí, sí, ya sin pensar, como sacarme una muela. Yo le decía, realmente uno llega, cuando le abre la puerta al pecado, como que se te cauteriza el corazón y ya ni tomas conciencia de algo tan fuerte. Como es el matar a 2 criaturas. Como ven, ¿verdad? Espiritualmente, en el año 93 tengo un pequeño crecimiento, y ahí sí ya es real de yo querer empezar a buscar y acercarme de Dios, porque a partir del año 90 que pierde las elecciones el Frente, yo me quedo sin trabajo, me quedo literalmente con una mano adelante y la otra atrás, porque nadie me daba trabajo por el color de sandinista, porque había trabajado 10 años en televisión. Y me regreso a El Salvador porque mi mamá me dice, venite, que yo te voy a abrir las puertas. Yo tenía 12 años prácticamente, en 12 años una vez había visto a mi mamá, y me regresé a El Salvador a vivir
económicamente, decía yo, con las comodidades que había tenido y a que mis hijos tuvieran un mejor posibilidades de crecer académicamente. Y a los 18 días de estar en El Salvador, literalmente, como les decía, con una mano adelante y la otra atrás, mi mamá de repente me dijo: mira, ya me arrepentí, mejor andate, ya no quiero que estés aquí, porque la verdad me dice que tus hijos mucho molestan, hacen bulla, yo estoy acostumbrada al silencio, yo ni a ustedes las crié, así que busca qué hacer. Gracias a Dios, un hermano mío era auditor en una empresa farmacéutica y fue ahí que ya inicié en lo que después llegó a ser mi carrera, que ya comencé como visitadora médica, y después fue que ya ven ustedes los ascensos, que ya me subieron a gerente de exportaciones, y en ese afán de yo querer darle a mis hijos todo, de que ellos tuvieran todo lo que querían, que comieran todo lo que siempre que aquí en Nicaragua no habían tenido, empecé a abandonar a mis hijos, porque a mí me tocaba el trabajo en la industria farmacéutica, a veces implica de salir fuera, y mi gira era una semana fuera del país. Entonces mis hijos pasaban solos en El Salvador porque no contaba con mi mamá, y cuando ya ellos en el año 93 un día me sentaron y me dijeron, como yo hice con mi papá, cuando yo tenía 12 años, ellos tomaron la decisión que querían regresarse a Nicaragua a vivir con su papá, que eso fue en la parte donde yo caigo, la parte más dura y difícil de mi vida, que es ahí, porque me quedo sin mis hijos, que eran para mí mi razón y mi único motivo de ser. Y les digo, aunque mi vida profesional esté en alto, para mí eso no era lo más importante. Para mí lo más importante era mis hijos, mi familia. Gracias a Dios, sin yo todavía conocer de Dios, me ofrecen un trabajo estando en El Salvador, en la empresa farmacéutica que toda mi vida había anhelado trabajar, y la plaza, el único problema que me dicen que tienes, que era para Nicaragua. Entonces me mandan, ¿verdad? Me vengo para Nicaragua a estar con mis hijos, pero ellos viviendo con el papá y yo pues sola. En el año 96, como efectivamente Antonio, nos conocimos. Yo no tenía ningún interés en casarme, yo no, pues, y menos en Antonio, porque yo lo miraba alguien, y que a veces yo decía cuando lo escuchaba hablar, yo veo que este hombre es un hombre todo suave, decía, todo suavetón. Yo necesito un hombre que a mí me ponga freno, decía yo. Y esas palabras, hombres y mujeres, sobre todo las mujeres, que a veces decimos, las mujeres decimos, es que mire, mi esposo no tiene autoridad. Miren, esas palabras me las tragué por 15 años, ¿verdad? Porque ese hombre que se miraba así, todo suavecito, demostró, ¿verdad?, que tenía autoridad, y bastante. Entonces nos casamos en el año 97, yo con la decisión no enamorada. Si ustedes pueden ver, en el año 97 yo me caso en un 6, ¿verdad? Con expectativas de que pues me había dicho todo lo que yo había querido escuchar en un hombre. Vi la posibilidad, ¿verdad?, de que ya no quería, porque a esas alturas yo andaba con una persona que era casada. Entonces yo vi la perspectiva de alguien que me iba a honrar. Ya había ido yo a la fraternidad, y aunque yo no creí en Dios, yo les contaba a los muchachos que ahí en la fraternidad a uno le ponen a que haga una tarjetita de oración. Y yo a la persona que me invitó le dije que yo le iba a demostrar que Dios no existía, que para mí era lo más fácil y lo más muerto de demostrar. Y yo le digo, le voy a escribir 2 cosas que vos y yo sabemos que nunca ni a cañonazos van a pasar, le dije. Y una es que si Dios existe, que me dé un esposo de aquí a diciembre. Y 2, le digo, que me quite el cigarro. Para mí la prueba del cigarro era la más difícil, porque dije yo, un hombre pues pudiera ser casualidad. Y las 2 cosas el Señor me las concedió en su momento. Y entonces comenzamos, ¿verdad? Nos casamos con Antonio, y ya de ahí empiezan los altos y los bajos, porque efectivamente lo que Antonio cuenta es cierto. No teníamos ni un año de casado, ya a los 2 meses ya me había sido la primera vez infiel, ya se había ido como 2 veces de la casa, no le podía decir yo absolutamente nada, pero nada, porque entonces, pues ya me voy, y efectivamente tenía una maleta lista en físico, pues. Entonces yo a veces, porque en la mañana me dijo que quería gallo pinto y le sirvieron frijoles, y yo, mira, pero que no seas tan, tal vez tan delicado. Entonces ya cuando llegaba ya se había ido de la casa con todas sus cosas. Entonces era bien, fue una
más de 15 años una relación bastante desgastante, pero ahí la diferencia fue que yo me empecé a pegar a Dios, porque yo creí cuando la primera vez a mí me dijeron que Dios me iba a dar un esposo, cuando yo lo pedí, y efectivamente nosotros nos casamos en diciembre. Nunca dudé que Antonio era el hombre y es el hombre que Dios me quiso dar en mi vida. Los primeros 7 años estaba convencida que me lo había dado de castigo. Se lo digo así sinceramente. Ahora nos da risa, pero sí, yo decía, es el castigo que estoy pagando, pero esa promesa y el empezar a buscar de Dios, no solo el que yo empezara a ir a la fraternidad y quisiera, sino que empecé a buscar de Dios, a conocer de Dios, a saber cuáles eran las promesas que Él tenía para mi vida, a tener y establecer una relación personal con Él, a tener el temor de Dios, fue lo que a mí me hizo, ahí es lo que me hace a mí empezar a buscar y a mantenerme durante esos 15 años, ¿verdad? Aguantar eso, es correcto, aguantar todos los bajones que ustedes ven en azul, el mantenerme, y obviamente, como yo a veces les digo a las mujeres, si uno es de este mismo material que ustedes, de carne y hueso, uno siente dolor, uno siente desesperación. Yo una vez, y Lázaro estaba allá sentado, vine aquí con una de mi iglesia, veníamos de escondidas pues para ver, yo decía, ¿qué onda? ¿Cómo es ahí del teresiano? Quiero ver cómo es. Y me acuerdo que Lázaro me empezó a preguntar de Antonio y hice lo que la mayoría de mujeres, por no decir todas, hacemos. Empecé a poner quejas, mira que Antonio está en esto, se anda portando mal, que Antonio aquí, pues esperando o buscando como que te digan, pobrecita la Ligia, eso te está haciendo Antonio. Y me acuerdo que todavía como para querer quedar bien o sentir bien o complacer o engañar a Dios, le dije, yo pues la verdad es que estoy con Antonio única y exclusivamente por obediencia a Dios, porque yo por mí ya no. Y Lázaro me dijo, mira Ligia, aún la obediencia a Dios con rebeldía es rebelarte a Dios. Eso me quedó retumbando en mi cabeza y sobre todo en mi espíritu. Y fue así como después vinimos en el año 2012, que fue cuando ya caemos al punto más bajo. Para mí fue el año 2012 un año sumamente difícil, porque además de que en lo personal yo ya estaba harta, ya no quería nada con Antonio, pero decía tengo que estar por obediencia a Dios, pero además porque yo estaba confiada en que Dios tarde o temprano tenía que hacer algo. Pasaron muchas cosas en la familia, mis hermanas y yo somos sumamente unidas, y a mí me tocó en septiembre acompañar a una hermana que una de mis sobrinas había muerto en un accidente de tránsito. Este señor se portó terrible durante esa situación que para mis hermanas y para mí fue sumamente doloroso, la muerte de Ana Rebeca, y ya para mí eso fue el colmo de que yo ya no quería absolutamente nada con Antonio. Íbamos a ir al encuentro, pero fue cuando ya descubrí una semana antes que él iba a la pornografía, y entonces ya no vinimos al encuentro. Pero en el febrero del 2013, que ya es la parte donde comienzo en 5, vamos al encuentro, y es ahí que comenzamos un proceso de sanación. En el caso mío, pues él se ha encargado de sanar mis heridas, pero también yo me he dado cuenta que también había fallado como esposa, que yo, si bien es cierto, mantuve, ¿verdad?, mi relación con Dios. Hubo varios momentos en que yo bajé la guardia, y bajar la guardia espiritual implicó también los bajones. Uno lo ve y dice, mira, te mantiene, pero uno tiene que mantenerse siempre en alto y siempre firme. Y yo por muchos años también bajé mi guardia espiritual, me atuve, me acomodé. Y eso también de una manera u otra influye. Así que yo insto, ¿verdad?, a todas las parejas a que se mantengan firmes. Gracias, prima. Yo solo quería reflexionar un poquito alrededor de esto. Esto fue, digamos, una condensadísima explicación de muchísimos dolores, de muchísima destrucción, de un hijo que se encuentra con un padre y le anda diciendo chicle, y de repente pega con la barriga de un señor y le dice chicle, y al que le está vendiendo chicle es a su papá, y el papá
le hace así y nunca le dirige una palabra. 40 años después nunca más se volvieron a ver. Y vos ves que nosotros venimos a los pies de Jesús con un montón de líneas en nuestro corazón. Nadie viene aquí con una página en blanco. Todos venimos con nuestros dolores, con nuestras heridas, buscando a quién echarle la culpa. Toño dice, yo siempre pensé que toda la culpa era de mi papá, y parece que hay un determinismo entonces, que lo que tu papá hizo no se puede borrar, y eso no es cierto. Esos vacíos que tenés los andás queriendo llenar de alguna manera, y nosotros como creyentes debemos estar muy claros que solo Dios es quien puede moldear nuestras vidas. Por eso un día Dios llamó a un profeta que se llama Jeremías y le dijo, Jeremías, vení, te quiero enseñar algo. Anda a la casa de un alfarero. Me imagino que era así como San Juan de Oriente, pues. Entonces llegaron y estaba un alfarero haciendo una vasija, y la hacía y la deshacía. Y Dios le dijo, yo no puedo hacer con ustedes eso. Ve, ese hombre está haciendo la vasija, cuando algo ve que no está bien, la vuelve a moldear, la desbarata y la vuelve a moldear. Justamente lo que yo quiero hacer con ustedes, moldear la vida de ustedes. Para un creyente, la palabra es absoluta y se cumple. Vos viste cuántos esfuerzos de Antonio, y yo les enseñaba los picos. Ligia dice, aquí ya estoy en 9 en mi satisfacción profesional, pero justamente se corresponde con la caída más baja en su vida familiar. Y yo te pregunto, ¿te llenan los reales? Porque si es así, hermano, tu corazón es una alcancía. Si vos estás feliz porque tenés cosas, vos tenés corazón de caja fuerte, donde meten cosas, tenés corazón chelinero, meten chelines en una alcancilla y vos estás feliz. Mientras más gorda, más contenta. Pero si vos ves contradictoriamente, es el punto más bajo de la existencia emocional, afectiva y familiar de Ligia. ¿De qué te sirven? ¿De qué te sirve? Si tu alma está vacía, si no hay amor, si no hay familia, si esos bienes intangibles que Dios nos da, paz, tranquilidad, seguridad, no están en vos, o es que tu confianza la tenés puesta en el dinero, tu confianza la tenés puesta en las cosas, porque si es así, un día se pueden ir, y entonces ahí es donde viene el derrumbe de muchas personas. Se quiebra la empresa, se quiebra una empresa, que se quiebre una empresa, pero hay quienes cuando se quiebra la empresa se quiebra la vida, porque se quiebra el estatus, se quiebra el modo que tienen de vivir, y piensan que pierden su existencia. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros la rama. Mientras nosotros no tengamos bien claro en nuestro corazón ese concepto de que solo el que está en él es el que lleva fruto abundante, podemos correr el riesgo de que hay otras cosas a las que podemos adherirnos, creyendo que eso van a traer gozo a nuestro corazón, creyendo que pueden traer vida a nuestro corazón. Fíjense que Toño también, ustedes lo vieron, hay un punto en que está en 10 y pasa de los 79 hasta los 90, casi en 10. Tengo carro, tengo vehículos, tengo escolta, tengo mujeres, tengo lo que quiero tener y ando allá. Pero sus hijos lo están abandonando, su matrimonio se están rompiendo. 2 fracasos matrimoniales seguidos. Y saben, tal vez por tiempo Toño no lo dijo, pero cuando su hija se va a casar y Toño cree que todo está bien, porque está en su casa, porque se hablan, porque se quieren, su niña distribuye todas las invitaciones especiales para todo el mundo y no llega una para su papá. ¿Te das cuenta cómo está el corazón de los hijos? Y a la hora que la van a entregar al altar, la entrega el ex padrastro, ni siquiera el padrastro, el ex padrastro. Y Toño está sentado como un invitado de segunda en una banca, ni siquiera con una tarjeta. Y cuando dice la señora va a bailar con el vals con su padre, sale a bailar con su padrastro. Porque así está en el corazón de los hijos. Y vos podés andar allá afuera de bufón, de payaso y de engreído, creyendo que tenés la mano, que tenés el mundo en la mano, creyendo que has conquistado un montón de cosas y ni siquiera te das cuenta el hueco en el que has metido a tu familia. Estamos preparando el tema para los padres, para los esposos, porque ahí vos ves la marca que tiene el esposo, el peso que tiene el líder del hogar.
Ahí vos ves la marca. Por eso qué importante es entender que sin Dios nada podemos hacer. Nada. Si como padre sos un fracaso, como esposo sos un fracaso, como ejemplo de tus hijos sos un fracaso, como marido sos un fracaso. ¿Y qué? Bueno, he logrado pequeños éxitos. Tengo un carro, fíjate vos. Fíjate qué cosa más extraordinaria. Tenés un carro, tenés una casa, las hormigas también. ¿Me entendés? ¿Qué mentalidad más absurda? Me mato trabajando por vos. Los bueyes también se matan. Teneme corazón y mentalidad, cerebro de buey. Es triste esto que nos pasa. Ahí me perdonan, ¿oyeron? Pero si ustedes tienen una palabra diferente, vengan y denla ustedes. Porque esto es lo que Dios nos está mostrando. Nada podemos hacer, pero seguimos insistiendo con un corazón rebelde en querer hacer las cosas como nosotros queremos. Y cuando nos alejamos de Dios, tenemos la tendencia siempre a vivir perdidamente. Vayan, lean hoy Lucas 15, lean el capítulo completo. El hijo pródigo le dice: dame mi herencia, quiero mis bienes, la felicidad, porque tenemos conceptos hedonistas de la vida. Si tengo placer, si tengo cosas, oí bien esto. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que tenés? Una casa, 2 camionetas. Ay, te sentí el sultán de Managua, el conde de Chiquilistagua. ¿Me entendés? El varón de la estancia. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te van a echar en el ataúd? Pero además te hacer una pregunta más seria. Toño hizo una pregunta profunda para acá, pero es temporal. ¿Cómo querés terminar tus días, Miriam? ¿Sola? ¿Cómo querés terminar, Leonel? ¿Solo? ¿Cómo querés terminar, hermano? ¿Cómo es ¿Cómo querés terminar? Disculpame, Toño, por lo que te voy a decir, pues, del tío Toño, ¿verdad? Pero vos sabés lo que es estar tirado como un perro solo. Que te recoja un extraño. Que la misericordia venga de un extraño. Que no tenés nadie a tu alrededor. ¿Cuánto vale? Pero además ahora te voy a decir, te vas a morir. ¿Con qué te vas a presentar donde Jesús? ¿Con el tramo que tenés en el mercado? ¿Con la empresa que tenés para vender cosas? ¿Con los contenedores que exportás? ¿Con las 2 grúas que tenés? ¿Con qué te vas a presentar? ¿Con el consultorio? ¿Con qué te vas a presentar? ¿Con el Gibson que vendés vos? ¿Con qué te vas a presentar? Quiero decirte que en el cielo el Gibson no existe. Allá las calles son de oro. ¿Con qué vamos a impresionar a Dios? Entonces vos te das cuenta que a veces creemos que los placeres, los amigos, los bienes, eso es lo que lo llena todo. Y estamos destruidos. Y se nos olvida que todo lo que hacemos que tiene trascendencia depende de Él. La paz, el gozo, el amor, la unidad, el servir. Fíjate que Toño lloró y lloró el martes. Y lo único que decía era: perdóname, perdóname. Un hombre, Ligia, sé que por el apuro se expresó sumamente mal. Toño no mostró ninguna autoridad, mostró lo bestial que era. Bestialidad mostró, esa es otra cosa. De darle golpes a una mujer. O un día, por defender a una perra, la tiró al suelo a ella. Y tuvieron que después operarla a la rodilla. Profesionales, agredidos, golpeados. Porque sin Dios, señora, estamos listos a ser animales. El hombre es el único que devora a su propia especie. Somos antropófagos, con conciencia. Y lo devoramos de todas las maneras posibles, económicamente, moralmente, espiritualmente. Sin Dios estamos listos, David. Entonces hasta que entendemos esto, que no son ni los amigos, ni las mujeres, ni los hijos,
lo que nos llenan, hasta que entendemos que todo lo que es trascendente viene de la gracia inmerecida de Dios, que somos hijos por amor. Hasta que entendemos esto, nuestros ojos se vuelven al cielo, nuestro corazón se vuelve al cielo. Ustedes ven esas líneas y no las entienden. Las líneas de la satisfacción profesional en 10, la línea de la satisfacción marital en 1, espiritualmente muerto, emocionalmente bien alegre. Es que somos incoherentes. Solo Dios nos da a nosotros coherencia, solo Dios nos da integridad. Yo quiero que estos dos pasajes ustedes los lean conmigo. Miren lo que dice Romanos 7:15 y 7:19. Esta es la condición de un hombre fanor que no tiene a Dios. Mire, Carlito, esta es la condición de un hombre sin Dios. ¿Entendés, Antonio? Mira, Carlos, mira, Jairo. Un hombre sin Dios está listo ni para entender lo que está haciendo, ni para saber por qué hace lo que hace. Mira, Alejandra, vos, Gabriela, mira, Alejandro. Porque lo que hago no lo entiendo. Ahora, el que está hablando aquí es un hombre maduro. ¿Saben quién escribió la carta a los romanos, verdad? Es Pablo de Tarso, el más grande evangelista de todos los tiempos. La mitad del Nuevo Testamento lo escribe él, con unas revelaciones profundas y poderosas. Y dice él, lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero. Ni lo que hago, ni lo que quiero. A veces no sabemos lo que queremos. Tenemos un hogar lleno de paz, lleno de alegría, lleno de alimento. Y a veces, por un puro capricho, metemos tristeza y dolor en el corazón de unas niñas. Por algo que no vale la pena. Arrastramos al matrimonio y arrastramos a la familia al dolor, al fracaso. Aquí nos separó una pareja el otro día a compartir. ¿Cómo están mis hijos? Y el niño buscando amistad, buscando ese consuelo que Toño quería buscar. El hijo de Raimundo y de Paola andaba teniendo amistad con una niñita. Y de repente se da cuenta que el papá de esa niña era un sacerdote satánico, que estaba maldiciendo a la criatura, maldiciendo a la familia y mandándole cosas satánicas al hijo de esta pareja. Porque descuidamos a nuestros hijos. Porque este hombre se va a beber licor en lugar de estar con su familia. Porque acarrea maldición a sus hijos. No sé, lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero. Ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, eso hago. Fíjate qué cosa más absurda, que lo que quiero hacer, que es bueno, no lo puedo hacer. Y lo malo, lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y al final dice ahí, mira, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y llego a una conclusión, dice este hombre, que el mal mora en mí. Hay que revisarnos cuál es el mal que ha tocado el corazón. El otro día yo vi que venía Rommel y me recordé, ala, cuántas luchas, cuántas batallas de Rommel. Te queremos de verdad. Vos sabés que te queremos. Y siempre debe andar con su cabeza en alto. Usted o yo, nunca se avergüence. Usted es un hombre íntegro delante de Dios. Y así se lo digo. La Marta lo sabe, mi esposa lo sabe, todos lo sabemos. Hombres que se fajan a luchar por su matrimonio, pero hay mujeres que son más tercas que mandadas a hacer de encargo. Y no importa lo que el hombre haga, lo destrozan. De la misma manera que hay hombres que hacen lo mismo. Y por eso te dije justo y lo vuelvo a repetir, porque nunca una gota de tu sangre caerá en mis manos. Vos estás a tiempo de no seguir comiendo condenación y juicio, sino vida eterna y santidad al lado de la mujer que Dios te ha dado, que es doña Elizabeth. Apartate del adulterio que te lleva a la muerte. Ahí hay condenación. Y que la palabra de Dios sea firme esta noche en tu corazón. Aquí no estamos jugando. Aquí se nos olvida que cuando venimos a tocar a Dios, tocamos al Eterno. Y que todo lo que Él hace y dice tiene esas mismas connotaciones eternas. Sí, si nos gozamos. Yo me alegro que soy un hombre de buen humor, que tengo sentido del humor, pero no podés jugar con el dolor de los hijos. No podés jugar con el dolor de la familia. No podés reírte del dolor del cónyuge.
No puedes reírte de los destrozos. Hablaba Zaida, que yo voy a permitir el próximo jueves que tal vez Zaida comparta, y van a ver cómo sufren las criaturas de los 5 años. Y no hay padre, porque anda adulterando, que no tiene que comer y la humillan por un plato de arroz con frijoles, mientras su padre tiene 3 fincas, 3 propiedades. Hay suficiente alimento para las vacas, pero no hay suficiente para una niña de 5 años. A esos niveles hemos llegado. A esos niveles. Y son hombres cómodos, mujeres cómodas, que están ensimismados en su lucha y se les olvida que Dios está diciendo que la ley es buena porque nos está mostrando cuál es nuestra condición natural. Dice Pablo, hasta que la ley vino a mi vida y me mostró que codiciar era malo, entendí que la ley siendo buena mostraba que mi corazón era malo. Por eso es la gracia de Dios que nos asiste. Por eso es la gracia de Dios que está dispuesta para nosotros, porque toda vida alejada de Dios concibe muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y hoy Toño decía, ¿cómo querés terminar tu vida? ¿Cómo la querés terminar? Como mi papá, en una calle, que lo recogen en un imparcial, sin los hijos. ¿Querés que, fíjate, Toño planeando la muerte de tu papá? ¿Vos creés que esa es la familia que Dios quiere para nosotros? No es esa la familia que Dios quiere. Por eso digo que hay que entender que esta es una palabra que es de verdad. Hoy se lo mostramos, no sabemos ya qué más hacer. Separa un testimonio, les comparte, les enseñamos la vida. Y saben, ese es el resumen. El ladrón no viene sino, como dice, para hurtar, matar y destruir. Ustedes vieron las líneas de la vida de Toño y de Ligia. Destrucción, un matrimonio destruido, otro matrimonio destruido, otro matrimonio destruido. ¿Saben qué dijo Toño cuando se casó? Y los amigos se dieron cuenta. ¿Te vas a casar? Sí, hombre, le decía, ¿ay? ¿Qué tiene? ¿Un casamiento más? ¿Un divorcio más? ¿Se acabó? ¿Cuál es el aprecio por la familia? ¿Cuál es el amor por la familia? Está destruido el corazón de un hombre. No tiene ningún valor, ni por la vida, ni por los hijos. Aquí vino el hijo de Toño, Igor, a un encuentro. Y cuando se abrazaron, ¿sabes qué le dijo al niño? Nunca recuerdo, papá, que usted haya jugado conmigo. Nunca. Nunca. No tengo ni un recuerdo tuyo. ¿Sabes qué dice Toño? No tengo ni un recuerdo de mi padre jugando. ¿Sabes qué me dijo un amigo? Que Dios lo bendiga, don Carlos Tejada, el del Salvador, Carlitos Tejada, amigo nuestro. Su hijo ya pasó a la eternidad, se murió joven de 30 años. Cuando le di un beso a mi hijo tenía barba, dice, y me rayó la cara. Y me di cuenta que ella era un hombre porque pasó eso. Me rayó la cara con la barba. Pero toda mi vida estuve ausente de mi hijo. Toda su vida yo fui una figura ausente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo que el diablo a eso vino. Eso es lo que dice la Escritura: a hurtar, a matar y a destruir. Entonces yo ahora la pregunta que le hago es más profunda. ¿Qué querés? ¿La muerte, la destrucción, el robo, el desastre que te produce Satanás? ¿O querés la frase que te dice Jesús, la verdad que te dice Jesús, la invitación que te hace Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que querés para tu matrimonio? ¿Qué es lo que querés, Marco, para tu matrimonio? ¿Qué quieres, doctor, para tu matrimonio? ¿Qué querés, Negdali, para tu matrimonio? ¿Querés la vida en abundancia que ofrece Jesucristo o la destrucción y el daño que te trae Satanás? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Solo cuando nuestra vida se rinde plenamente a Jesucristo, estamos en capacidad entonces de recibir todas las bendiciones trascendentes de Dios. Leamos esto: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. ¿A dónde te venden eso? Yo quisiera que ustedes me dijeran, pues, porque yo sé que hay un montón de gente que compra Prozac, Dormicum, Tegretol, Ribotril, Tafil, y entonces y ves unos zombies así, ¿ves? Bye. Andan drogados.
¿A dónde compras esto? Julio, a ver, ¿a dónde vas a ir a comprar gracia, misericordia y paz para llevarla a tu casa? ¿A dónde vas a ir? Para llevarla al corazón de Wendy. Miren lo que dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Si tu vida no se rinde en verdad y en amor por completo a Dios, si no lo deseamos a Él por encima de todo, entonces viviremos en una montaña rusa. Bien, ¿vieron a la liga? Sube, baja, y vamos a ser pasto de nuestras propias emociones. Dios hoy les ha mostrado la bendición y la maldición, la vida y la muerte, la estabilidad. Voy a decir lo que dice Proverbios. Dios hoy les ha mostrado, Proverbios 10, la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza. Ustedes vieron cómo al final la línea de la vida de Toño y de Ligia, en lo económico, en lo espiritual y en lo marital, se elevan y se juntan, porque ahí está Jesucristo, y Él es el que trae esa bendición que enriquece y no añade tristeza. Buenas noches, que Dios los bendiga, y pónganse de pie que vamos a orar.